La palabra payaso se ha utilizado en Colombia como un insulto, como una forma de por debajear a alguien. Darío Montoya nos ha demostrado en el departamento del Guaviare, en Colombia y en diferentes circos, que la palabra payaso tiene una connotación mucho más fuerte. Es aquella persona que se maquilla la cara para llevar alegría tanto a niños como a adultos, sacarlos un momento de sus realidades y hacerlos sonreír. Darío Montoya, más conocido como el payaso Resortes, es un ícono en la historia del departamento del Guaviare. Animaba fiestas, animaba muchos actos culturales y llevaba un poquito de alegría en los corazones de muchas personas que lo necesitaban. Hoy con nosotros, recuperando parte de la memoria histórica de nuestro departamento del Guaviare, Darío Montoya. Bueno, mi nombre es Darío Alfonso Montoya Guerra. Mm, Yo llegué al Guaviare en el año 1989, a finalizar 89. Yo llegué fue de paseo. Yo anduve en circos muchos años, fui a prestar servicio, después de que presté servicios anduve por ahí un tiempito en el circo, pero ya me di cuenta que yo necesitaba como formalizar algo, formar algo, porque uno en el circo no consigue nada, lo que consiguen son los dueños. Me quedé trabajando en Granada y un día cualquiera se me dio el arrebato porque voy a ir a San José del Guaviare porque hablan pues que San José del Guaviare es muy bueno, que no sé qué bueno, qué tal. Yo llegué de paseo, lo único que traía en ese entonces era una mochilita donde cargaba un pantalón, una camisa y lo que traía puesto encima, una mochilita, porque yo vine de paseo para regresarme pronto. Y tenía en el bolsillo, recuerdo que cuando tenía en el bolsillo tenía 7.000 pesos, era todo lo que yo tenía en el 89, 7.000 pesos. Pagaba de residencia, cuando llegué me acuerdo que pagué 500 pesos de residencia, que era una residencia de madera que quedaba al frente de la policía. Al frente de la policía había una casa de bareque, es donde hoy es el Hotel Las Palmas, creo que es. Ahí había una casa de bareque. Y al frente de la casa de bareque había una residencia que era de madera. Ahí pagaba yo 500 pesos de residencia. Y me quedé precisamente porque, pues, en comparación de Guaire, y aún en este tiempo era mejor que ahorita la amabilidad de la gente. Aún todavía la gente es muy amable, pero en ese entonces superaba las expectativas que uno tenía del Guaire con relación a la unión social, a la convivencia de la gente aquí en San José, porque usted en la calle se encontraba a cualquier persona que no lo conocía y a usted lo saludaban como si lo conocieran de hace muchos años. E incluso cualquiera le brindaba un almuerzo o un tinto en el Colombia, me acuerdo que ahí me sentaba yo mucho. Me quedé precisamente de mirar la amabilidad de la gente y mirar la calidad humana que había en ese entonces en el gobierno. Y pues yo conseguí trabajo, no quería quedarme, pero sin embargo quería pasar unos días por aquí, pues mirando toda la gente, cómo era de amable. Sin embargo, mire, me quedé en ese entonces. Yo conseguí trabajo, primero conseguí trabajo abajo, por los lados había un negocio que llamaba México Lindo, donde es bucanera, donde la mujer, el negocio de los prostíbulos. Por ahí, Bucarica. Por ahí para abajo habían un poco de negocio, había uno que México Lindo, al fondo en la esquina quedaba que un viejito, no me recuerdo el nombre, Toto ese. Bueno, yo estuve trabajando por ahí, trabajé una semana trabajé ahí, cuando apareció por ahí alguien ofreciéndome la posibilidad de irme para un restaurante que estaba necesitando una persona. Era el restaurante de mi mamá, lo manejaba en ese entonces Hernán Muñoz, quedaba donde hoy día es una peluquería, al frente de Chelo, por ahí, por ese lado quedaba el restaurante de mi mamá, al frente de la casa de los regalos, como de por ahí, la punta del frente, por ahí al frente quedaba. Y yo llegué allá y el señor Hernán, pues viéndome recién llegado, quién era, todo flaquito, ahí sin quién podía creer. Y yo le dije a Hernán que yo le vendía, si sacaba un par de medias por más viejas que fueran, yo se las vendía. Y que yo era comerciante, que a mí me gustaba, y me preguntó de dónde era, yo le dije, yo soy paisa, yo soy antioqueño. Me dijo, venga a las 4 para que comience a trabajar. Llegué a las 4 y me enganché, trabajé 12 meses, no, 14 meses con Hernán. En esos 14 meses me llevaron a otro restaurante que llamaba El Puma. No era de ellos, era otro señor. También me ofrecieron mejor sueldo y mejores posibilidades. Con Hernán yo me acuerdo yo que me ganaba 40.000 pesos mensuales y Hernán me daba la comida y la dormida. Y a mí me iba bien con Hernán porque en ese entonces la gente era muy amable y le daba a usted los 200, los 500, los 300 pesos de propina y eso era plata. Un día cualquiera me dice el de la Fabio Realpe, me dice,
oiga, negro, yo lo he visto a usted en algún lado en un circo. Yo llegué aquí, entre otras cosas, yo llegué aquí ya con ganas de dejar el circo, quería organizar mi vida, buscar unas otras posibilidades que me dieran mejores oportunidades en la vida. Me dice, en ese entonces me dice este man, oiga, yo lo he visto a usted en alguna parte, yo creo que usted es artista de circo, yo lo vi a usted por allá, por Armenia, por todos esos lados, lo vi en un circo. Y le dije, sí, yo trabajé en circo. Y me dice, ¿y le gustaría volver a...? Y le dije, no, mano, déjeme quieto. Me dijo, yo le consigo el vestido de payaso para que haga presentaciones aquí, aquí no hay payaso. Aquí había un gordo que no recuerdo cómo era el nombre, pero solamente mantenía era por ahí en los bares, haciendo fonomímica, era todo lo que hacía el man. Pues yo me fui con el man, un día me consiguió una fiesta, una piñata, el mismo me la consiguió el mismo Fabio Realpe y yo fui, y eso pues gustó. Yo animé la fiesta a los niños, aquí nunca se había hecho eso, man. Eso fue un batacazo. De ahí empecé yo entonces, otra vez dije, no, pues voy a retomar mi payaso. Conseguí mi ropa, mis uniformes, todo, mis zapatones, y empecé a animar fiestas por ahí en la calle. Me iba mejor que en cualquier otro lado, en ese entonces, pagaban muy bien. Me acuerdo que las- la, la Casa de la Cultura en ese entonces, porque en ese entonces no había Secretaría de Cultura, cuando eso era todavía municipio y la Casa de la Cultura era la que manejaba todos los aspectos culturales. La Casa de la Cultura era una biblioteca y un grupo de danza que era el de Fabio Real. Eso era toda la Casa de la Cultura y no había, el aspecto cultural no estaba tan avanzado o tendría tanta acogida como lo tiene hoy día. De pronto habían artistas regados por todo lado pero no se daban a conocer. Cantaban en las esquinas los llaneros, porque los llaneros son metidos en todo lado. Cantaban en las esquinas, pero no tenían agrupaciones, no tenían quien los organizara. Me fui a la Casa de la Cultura, en la Casa de la Cultura Rodolfo Núñez, en ese entonces era director de la Casa de la Cultura. Era bibliotecario y después por ahí, por cuestiones de política, eso lo pusieron de director de la Casa de la Cultura. Me ofreció un contrato. Pero antes de ese contrato, este señor Fabio me consiguió un contrato con el hospital. 3 noches. Yo me acuerdo que el festival se llamaba Festival de la Familia Guaviarense. Él me consiguió un contrato y yo andaba sin plata y sin cosas y sin nada, solamente con lo que ganaba por ahí con Hernán Muñoz y eso. Y me dice, él me llevó y me presentó, yo no me acuerdo cómo se llamaba el director del hospital en ese entonces. Y me presentó al señor y el señor me dijo pues que él necesitaba un artista. Yo le dije, yo hago esto, yo lanzo puñales, cruzo aro con cuchillos, hago malabares, me pinto de payaso, lo que le puedo hacer de pista porque allá como se cuelgan números de altura no se puede. Y me dijo, ¿usted es capaz de hacer? Sí, señor, bueno, lo necesito. Le dije, pero yo no tengo aparatos. Necesito los aros, mandarlo a hacer, necesito mandar a hacer los cuchillos, necesito hacer el tablón, necesito. Digo, uy, no, hermano, ya empezamos mal. Entonces el Fabio le dijo, no, dele lo que él necesite, que yo le respondo. Me dieron la mitad de lo que había contratado. Yo con eso compré todo. Me faltaba, tenía un problema, conseguirme la persona que se parara en el tablón para yo lanzar puñales. No lo había. Estaba recién iniciando mi vida marital con la que fue mi esposa. Y ella tenía una amiga que se llama Angie. Esa Angie hoy día es abogada en Bogotá, trabaja con la policía. Ella era una muchachita muy bonita, ella fue la que me sirvió, ella sin agüeros. Con ella hicimos las presentaciones en el Coliseo una noche, en el Coliseo de la de Barrio La Esperanza, que era el único que había. Y presenté una noche el payaso, lanzamiento de puñales, al otro día el payaso y el salto de grado. Y al tercer día, porque eran 3 días las actividades, el payaso y los malabares. Eso gustó demasiado que ahí fue cuando Rodolfo me llamó para que yo eh, trabajara, era director de educación, uy, ¿cómo se llama este señor? Bueno, no recuerdo el nombre. Y con él hicieron el contrato, yo firmé y trabajaba solamente sábados y domingos, haciendo animación en los barrios, reuniendo niños y haciendo actividades, bueno, toda esta cuestión. Al año me dieron un contrato ya para facilitarme la posibilidad de que yo estuviera trabajando las actividades los sábados y domingos, pero que también acompañara en la Casa de la Cultura, haciendo cositas, llevando papeles y aprendiendo. Ahí fue cuando me fui metiendo en el cuento de lo administrativo, que me tocó precisamente prepararme y estudiar para formarme, pues lo que hoy día ya estoy en el proceso de pensión. Yo me gustó este cuento precisamente porque Guaviare en ese entonces a uno lo buscaban para que trabajara en las instituciones, la gente no buscaba, la gente en ese entonces no pretendían nunca trabajar con las instituciones públicas porque es que por fuera había plata. En ese entonces, hay que decirlo, la coca estaba en su auge y entonces la gente mantenía mucha plata. Había gente que cargaba plata en los bolsillos. Hablan de que en costales, a mí no me tocó mirar costales llenos de plata, pero sí me tocó ver mucha gente con plata en los bolsillos y no le dolían un peso darle
no le dolía darle un peso a cualquiera. San José del Guaire en ese entonces eran unas cuantas casas, no había, aquí la gente se movilizaba o a pie o en bicicleta. El que tenía motico, eso eran muy raros. Y los carros menos llegaban por aquí, no había mucho carro que digamos, y eran carritos de esos Renault 4 y esas, pero unos contaditos con los dedos. Aquí se movía mucho, era el reo que entraba para Calamar y toda esta cuestión. Para llegar a San José del Guaire era también un proceso, porque pues lógicamente no estaba el puente, lo pasaban a uno en esas barcazas y había que quedarse. Más de una ocasión me tocó a mí quedarme durmiendo al otro lado aguantando zancudos y eso porque a las 6 de la tarde ya no podían pasar y a las 6 de la mañana volvían y otras empezaban a pasar la gente. San José del Guaire ha tenido un desarrollo muy bueno, muy bueno. Aquí en la parte administrativa me tocó vivir algunos casos bastante lamentables con relación a la guerrilla, porque en ese entonces había mucha guerrilla. Cuando yo comencé con la parte administrativa a visitar comunidades, porque entre otras cosas yo manejé el bibliobús. Yo no sé si usted recuerda el bibliobús, era un bus grandísimo que traía, eso lo único que le faltaba era conversar, man, porque traía de todo. Es un programa en el país solo hubieron 10 bibliobús y uno le tocó al Guaviare en ese entonces. Muy bueno. Este bibliobús traía planta eléctrica, traía cámara fotográfica, traía cámara de filmación, traía, cuando eso se utilizaba mucho, esas plaqueticas que pasaban, ¿cómo se llama eso? Bueno, unas plaqueticas que traían la fotografía y ahí las metían en una camarita y ella iba pasando, iba filmando. Esas cositas. Era eso de lo que se traía grabadora, traía equipo de sonido, traía, pues el bibliobús venía con su estantes llenos de libros de literatura infantil. Y entonces nosotros nos íbamos precisamente a las comunidades a llevar esos programas de lectura. Y me tocó vivir algunos procesos con la guerrilla bastante incómodos, porque pues lógicamente llegar uno a invadirle su territorio era muy difícil. Eh, y me acuerdo en una ocasión cuando yo trabajaba con Débora Pérez, que el gobernador era José Pérez, me tocó un cacharro en, en Calamar, la guerrilla nos devolvió. Eso fue un proceso, ahí nos pelan allá, hermano. Ahí nos pelan porque precisamente fue cuando entró los paras. En ese proceso que llegaron los páracos, pues lógicamente la guerrilla le tocó empezar a dispersarse, a salirse. Llegamos nosotros a Calamar y estaban reunidos allá la guerrilla, estaban pues en sus reuniones que hacían cotidianamente. Yo llegué con la camioneta de salud que nos la habían facilitado y la puse precisamente frente a donde ellos estaban, yo sin saber, precisamente donde estaban reunidos ellos, ahí coloqué la camioneta. Y claro, eso me generó problemas con ellos. Y me devolvieron, me dijeron que así como llegaron, así mismo salieron una camioneta bien desbaratada, hermanos, con llanta lisa en un invierno ya. Y nos tocó salir porque no podíamos tampoco quedarnos allá. El cura de La Libertad nos acogió ahí en La Libertad, nos metió para allá. A las 5 de la mañana nos sacó de ahí y se van. San José del Guaviare en ese entonces, cuando yo llegué, la única calle pavimentada era la calle desde el Colombia, no, desde donde es la alcaldía. No recuerdo bien si de dónde la alcaldía, no, desde el Colombia, del Colombia hasta la esquina del Pato. Era la única calle pavimentada que había en ese entonces, no había más. El resto era todo destapado. A las 11 de la noche, a las 10 de la noche se iba la luz. Había una planta que llamaba la planta de Quinturibe, que quedaba por la orilla del río. La otra de las plantas del municipio que quedaban precisamente en la orilla del río, donde es la plaza de mercado. Ahí quedaban las plantas del pueblo y era racionado la energía, eso era por ratos y por horarios, pero la planta de Quinturibe le ofrecía la energía únicamente al comercio, no más. Pero a las 10 de la noche ya no había energía. Y pues uno joven, yo trabajaba en el restaurante y, y salíamos por ahí tipo 10 de la noche cuando se iba la energía, quedaba uno volando, entonces nos íbamos a tomar aguardientico donde habían plantas. Y por ese sector de ahí, solamente en el ganadero, yo no sé si ustedes también hablaron del ganadero, conocen el ganadero, ahí era donde nosotros nos íbamos a tomar aguardiente ahí, pero resulta que sucede que ahí iba uno expuesto a que en cualquier momento se largaba una plomacera, porque siempre hubo pues en ese entonces las peleas hegemónicas de poderes, el que compra, el que vende y el que usted no tiene derecho a comprar, usted tampoco, usted no tiene derecho a vender. Todos esos poderes existían en ese entonces. Y si usted desobedecía a esos poderes o se trataba de meterse en los negocios del demás, eso una plomacera y eso aparecían muertos. Yo me iba a tomar allá a México lindo y en más de una ocasión me tocó ver más de un muerto por ahí tirado. En ese entonces, por esos poderes.
hegemónicos. La hegemonía en ese entonces era lo que, los poderes hegemónicos era lo que en este pueblo mandaban. Eh, y pues lógicamente uno, pues, como uno no tenía ninguna injerencia con ellos, pues uno lo dejaban trabajar tranquilamente, uno vivía, vivía sabroso, decía yo, vivía bueno en ese entonces. Eran las únicas, era la única calle pavimentada y era por donde yo me trasladaba, me movía cuando me venía tarde de la noche. Eh, Me dolió mucho, yo alcancé a estudiar en el Colegio Juan Pablo. El Colegio Juan Pablo era la casona esa grande ahí donde está hoy el Cinestrés, ese edificio grandísimo. Me dolió mucho cuando tumbaron esa casa porque esa casa era patrimonio del pueblo, patrimonio del Guaviare. Ahí alcancé yo a estudiar yo en el Colegio Juan Pablo, me acuerdo, en una casa que tenía más de 60 años. Tengo entendido que fue con madera traída del Brasil. En la biblioteca departamental existen fotografías de esa casa cuando San José del Guaviare eran solo potreros. Aquí yo me acuerdo que las casas eran poco, aquí no existía un barrio, por ejemplo, de Horizonte, eso eran solo pantanos, chucuas. Para allá para el San Jorge, para allá para San Jorge eran solo bajos, pantaneros. Yo me acuerdo que para allá quemaban carbón. Ahí donde hay San Jorge, ahí quemaban carbón. Iba uno a encontrar, a buscar carbón. Cuando yo recién llegué, después de que salí donde Hernán Muñoz, antes de ponerme a trabajar con la parte administrativa, estuve vendiendo en las calles, rebuscándome vendiendo hamburguesas, vendía arepas, vendía salchichón cervecero por las calles, en las cantinas. No me rebuscaba, bueno. Había, el payasito, a mí, por ejemplo, me dio tanto a conocer en el pueblo como también económicamente. Yo me acuerdo que cuando yo entré a trabajar en el 92 con la administración pública por contrato, ¿no? Por contrato. Y en el 94 un gobernador de apellido Gallo, creo que era, me quitó el contrato, porque yo de 80.000 pesos que me ganaba en el contrato pasé a ganarme 100. Cuando yo pedí 150, el señor me dijo, no, usted solamente se va a ganar 100 para este otro año. Entonces yo le dije, no, entonces no me sirve porque yo por la calle hago mejor. Me quedé ese año por fuera. Afortunadamente, cuando llegó su amigo, que en paz descanse, el médico Flores me llamó a trabajar con él, pese a que yo en la campaña del médico Flores no lo apoyé a él. Y sin embargo, él me llamó a trabajar y entonces ahí fue donde yo ya arranqué de lleno con la administración y concursé y me gané el concurso. Y aquí estoy otra vez pues trabajando ya, buscando la pensión, ya estoy en proceso de pensión. Todo el mundo aquí en San José recuerda, sobre todo la gente de hace 20, 30 años atrás, que llegó una persona como a tratar de alegrar la parte de los niños y traer alegría a las personas también, porque Resortes, Resortes nació pues haciendo remembranza cuando nació Resortes. Resortes tenía 14 años de edad. Yo inicié con un circo, a mí me gustaba el circo. Yo recuerdo que en esa época estaba Bebé, Tuerca y Pernito en la televisión, en televisión en blanco y negro, y a mí me gustaba mucho mirar los payasos. Y en una ocasión yo en quinto de primaria, mm, le dije a la profesora, necesitaban recolectar fondos para hacer no sé qué. Yo le dije a la profesora que yo me pintaba de payaso y que yo hacía una presentación. Y sí, lo hicimos y eso fue un batacazo y gustó. Y entonces nos llevaron a una escuelita, a la otra escuelita. Yo soy nacido en un pueblito de Urabá, Turbo, Antioquia. Yo estudié en un pueblito, perdón, yo soy nacido en un pueblito de Urabá, pero corregimiento Currulao pertenece a Turbo. Yo nací en Currulao. Mi educación estuvo en Currulao, en Turbo y en un pueblito que se llama El Tres, donde yo hice la primera presentación de payaso. Allí vivía mi familia. Yo después de muchos años volví con un circo allá y eso fue, pues llega el hijo del pueblo y que no sé qué y toda la vaina. Entonces yo comencé a los 14 años, me gustaba, me fui con un circo, mi mamá no quería y eso fue un problema y bueno, no dejé sus estudios, entonces yo empecé como a alternar el estudio con lo del payaso y así. En Medellín vivía mi papá, entonces yo iba donde mi papá y estudiaba y por la noche iba al circo y así me fueron haciendo resortes y resortes lo bautizaron en el circo en ese entonces. Yo me acuerdo con una rumba, este se va a llamar resorte. El único resortes que existía era el mexicano ese que trabajaba las películas mexicanas. Resorte, no recuerdo cuál es el nombre del que hacía de borracho, muy bueno por cierto. Y entonces en Colombia no había un resortes, vamos a colocar a resortes. Resortes y una fiesta y la vaina, y yo me fui y se volvió resortes. Ya empecé a andar en un circo, en otro, y empecé como con la necesidad de conocer, de aprender.
Entonces, lo primero que aprendí fue a caminar el alambre flojo. La cuerda floja, ese era uno de mis números en el circo. Después aprendí a lanzar puñales. Después entonces empecé con los malabares, ya entonces me subí al trapecio y aprendí muchos números en el circo que pues desafortunadamente ahorita ya por la edad uno no los hace, pero sí los recuerda. Yo, por ejemplo, me puedo parar en una cuerda floja y quedarme un rato ahí, pero ya no hacía lo que hacía, que en la cuerda jugaba malabares, que caminaba, que corría, que eso no lo hago, porque ya el cuerpo no me da. Lanzo puñales, sí, todavía lanzo puñales, porque yo sé que todavía me siento cuerdo y tengo mi mente muy sana para lanzar puñales porque lo he hecho en la casa. Ensayando lo he hecho en la casa y lanzo puñales y me sale perfecto. Saltar el aro ya no, yo ya no brinco, ya la edad no me da. Anduve en circos y anduve en muchos circos. Con el transcurso del tiempo, pues lógicamente eh, llegué a Bogotá, primero en Medellín, y en Medellín me contactó un circo grande, que estaba en Cali, y me dieron los pasajes, yo me fui para Cali porque el resorte era bueno. El resorte siempre fue bueno, siempre fue bueno, comenzando que él se preocupó mucho por aprender. Y me pagaron mis pasajes para que me fuera para Cali. Yo llegué primera vez a un circo grande y yo, Dios mío, ¿qué hago en este aparato? Pero no, usted céntrese en lo que sabe y haga lo que sabe y procure por ser payaso. El payaso tiene, todos los payasos hacen de pronto lo mismo, pero lo diferencia es que trabajan diferentes. Hay unos que tienen mejor viscómica que otros, es la forma de hacer las cosas, la forma de las expresiones, de hacer las rutinas, y hay otros que son más parcos, más serios. Y hay público que le gusta más lo parco y lo serio que lo recochudo, lo cómico. Por ello, las diferentes pinturas en las caras de los payasos. Hay unos que se pintan tristes, aquí bajito, y otros que se pintan aquí alegres, ¿sí me entiende? Es de acuerdo a cómo trabajan y a la viscómica que tienen. Llegué a Cali, empecé con ese circo, de ahí me contactó uno de los circos mexicanos que hoy día es el Gasca. En ese entonces había el Gasca, el Modelo, el Aquarium on Parade, el Rolex, que eran de la misma compañía de los Fuentes Gasca que hoy andan por ahí, el Gasca que es muy mencionado en Colombia. Cuando eso eran los viejos, los papás, o los de los que lo tienen ahorita, que de Martín, de toda esa gente, ¿no? Que cuando eso eran los viejos. Me contactaron y me mandaron para Montería con el circo Rolex. Montería, yo llegué a Montería al circo de los mexicanos, payaso para esos circos nuevos, pero muy bueno. A resortes conocí mucha gente, yo trabajé con ecuatorianos, peruanos, brasileños, chilenos, mexicanos. Los mejores payasos en el mundo siempre van a ser, ojo, hay una cosa que es ser el payaso, es el clon, y otra cosa es el mimo, ¿sí me entiendes? Son cosas diferentes. Pero los mejores payasos en el mundo son los chilenos, los colombianos en segundo lugar y los terceros los mexicanos. Es bueno que la gente nosotros en Colombia somos los considerados como los mejores payasos, como los segundos mejores payasos en el mundo, en el mundo. Yo me reuní y conocí mucha gente. Anduve por un lado, por el otro, no quise salir del país, estuve en Venezuela y por ahí, por aquí, por Ipiales, en el Perú, por ahí estuve cerquita en el Perú, pero no quise salir del país, porque cuando usted sale de su país, y muchas veces existen en algunos circos, mucho la envidia, entonces lo botan a usted y lo dejan por cualquier lado, y usted indocumentado, es muy difícil en un país diferente. Colombia yo lo recorrí casi todo con los circos, anduve. Cosa que uno dice, que uno no cree que le puede llegar a pasar, es que Bebé, Tuerca y Pernito, luego Tribilín, Juanito, que fueron los 5 payasos que estuvieron en el circo, en la televisión, ellos fueron parceros y trabajaron conmigo. Yo trabajé con ellos, ¿sí? No en la televisión, pero sí en actividades, en circos, en otros espacios, en otros ámbitos. Y cosa curiosa, que en alguno de los circos, yo me acuerdo que se llamaba el circo, era un circo pequeño, no muy grande, pero muy organizado. Circo Palacio Dunbar, se llamaba el circo, de unos señores que llamaban los pitolines. De payaso eran pitolines, muy buenos pelados. Esos man, ellos tuvieron un programa en la radio. Los pitolines me consiguieron a mí para que vaya a trabajar con ellos, y ahí estaban trabajando los del, los de la televisión. Pero lo curioso es que el director de payaso era Resortes. Yo era el que decía qué se va a hacer, en qué momento y cuándo, de los payasos, ¿no? No el director artístico, sino que en los circos grandes existe eso, director de pista, director artístico y director de payasos. Yo era director de payasos, no los pusieron a ellos, me pusieron a mí, cosa que a ellos les incomodó. Un día en una de polémica le dije, a ver, aquí no se mide por la televisión, aquí se mide por lo que usted hace en la pista. Y con cualquiera de ustedes yo me paro en la pista y trabajamos. Pero eso fue lo que hicieron los pitolines. Bueno, después de que anduve todo este recorrido con payasos, con artistas y con toda cuestión en los circos,
En varios circos me fui a prestar servicio. Y no fue porque yo quisiera, me cogieron y yo dije, no, pues ya aquí, pues, me voy a prestar servicio. Y después de que pagué servicio fue que ya regresé, me fui para Granada y en Granada tenía unos parceros, en Villavicencio otros parceros, entonces me pusieron otra vez a que me metiera por el circuito y trabajé algunos días en el circo y dije, no, no, yo no quiero más esto, yo quiero es como organizar mi vida, ya esto no, ya no me llama la atención, me gusta mucho y yo voy a un circo y me encanta, pero yo quiero organizar mi vida porque yo no tengo nada, yo no tengo nada. Me vine para el Guaire, pero a conocer, porque yo quería volver otra vez a Granada, pues allí estaba trabajando. Y aquí estoy en el Guaviare. Cuando llego al Guaviare, después de que ya no quería hacer nada de payaso, no quería saber nada, me pasó esto de lo de que le contaba a Fabio Realpe, y entonces otra vez comencé, vi que el payaso a mí me podía dar resultado aquí. Y la gente empezó a conocer a Resortes. Yo iba a actividades en todo lado. Por ejemplo, en ese entonces yo cobraba una presentación en Miraflores, por ejemplo, que en Miraflores estuve en más de una ocasión. Miraflores había mucha plata en ese entonces y la gente no me chillaba. Yo cobraba en Miraflores entre 500 y 1 millón de pesos para ir a una presentación. Me daban el pasaje y me daban la dormida y la comida y me daban mi platica por hacer 2 días de actividad. Hoy día usted pide 200 y vaya a darme el pasaje y no quieren pagarlo. Me va a comer la situación. Lo mismo pasa hoy día aquí. Yo cobraba en ese entonces 40.000 pesos y la gente, hoy pido 100 o 200, 250 y no hizo tan caro. Imaginen cuántos años hace, cobraba 40, a cobrar hoy 100 o 200 o 150 y la gente no los quiere pagar. Entonces uno se da cuenta pues que lógicamente la desvalorización de la moneda, la situación económica es la que prácticamente no permite eso. La gente no es que no necesita el payaso para una presentación, es que no hay plata. Resortes aquí anduvo mucho en las veredas, lo buscaban, lo venían y venían y lo buscaban para que fuera a las veredas a hacer presentaciones y yo iba y la gente me pagaba bien. Por eso cuando el gobernador me dijo, no, el contrato es este, usted, a mí no me importó dejar el contrato, decirle, no, entonces yo no lo firmo, porque yo sabía que me podía rebuscar con el payaso y me iba mejor que trabajando con la gobernación. Yo hacía, mire, hoy día, aquí en San José del Guaire, para que un payaso consiga una presentación, por acá 15, 20 días o un mes. En ese entonces no, era cada 8 días una presentación o dos presentaciones en un sábado. Yo tenía que organizar agenda. Yo tenía que organizar agenda de 3 a 5, de 3 a 5 o de 2 a 4 o de 2 a 3 y media, porque me salían 2 y 3 presentaciones. Y hoy día no, mano. Hoy día es muy difícil. Eh, Miraflores, Calamar, Retorno, las veredas, todo eso conocen al payaso Resortes. Resortes aquí fue de los primeros, yo diría que el primero, no de los primeros, sino el primer payaso que hubo aquí en San José, que movió niños, que los niños de ese entonces que son adultos lo recuerdan mucho y con mucho cariño, y aún mucha gente me saludan en el pueblo y me dice payaso. Mi mamá murió hace 10 años, pero hace por ahí 20 años atrás, ella estuvo aquí en San José. Ella llegó aquí a San José y nosotros hablamos por teléfono, cuando eso es teléfono era por Bejuco, por el teléfono de la, ¿sí me entiendes? Entonces hablamos y me dice, yo voy a ir a visitarlo y salgo, ella me dijo, ya salgo mañana, para venir aquí, salir mañana, de repente demorarse 2 días. No, llegaba mañana. Mi mamá, yo me perdí de fecha, ¿sí me entiendes? Porque ella llegaba mañana, no era que salía mañana. Cuando vuelve, bueno, pero que mi mamá, que no sé qué, qué tal, yo la espero, no, su mamá ya está allá, debe estar por allá, ¿cómo así? Sí, a buscar a mi mamá, señores. En San José, un pueblo que ya no conoce, que ya no sabe qué es eso, llegó aquí porque preguntando, que para San José del Guaviare, bueno, listo. Venía con un hermano mío, el menor, el pequeñito, estaba por ahí, tendría unos 10, 12 años. Y busque a mi mamá en la terminal, que cuando la terminal quedaba allá donde es contra el Guaviare. Busque a mi mamá y pregunte por mi mamá. Una señora cita, hasta que me dice, ah, sí, anda con un niño. Sí, por ahí salió. Mi mamá empezó a buscarme en este pueblo, porque como no había teléfono, entonces yo le había dicho que yo la esperaba en el terminal. Pues póngale cuidado. Ella dijo, Darío, el que trabaja en la gobernación. Darío, el que trabaja en la gobernación. Todos pensaban que era Mañoco. Darío, Darío, si él es así, no, no. Uno que hace de payaso, que le dicen payaso. Ah, sí, sí, todo el mundo sabía quién era el payaso. Ah, sí. Preguntando por el payaso, la llevaron a mi casa. Cuando yo llegué a la casa, ya estaba sentada, esperando. Imagínense, mi mamá llegó aquí a buscarme preguntando por el payaso, donde diga Darío y nadie conocía a Darío, Darío no lo conoce nadie.
pero el payaso todo el mundo lo conocía. Lo llevaron hasta la casa, a ella la llevaron a la casa, preguntó aquí, allá, 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 hasta que llegó a la casa. Otra de las anécdotas, y es una de las anécdotas que yo recuerdo con mucho cariño y que me encanta escucharla y saber que hay personas que lo quieren mucho a uno, y no solamente ella, yo diría que unas cuatro o cinco. Mire, hay una frase que es muy cierta y dice que los animales y los niños conocen las personas. Usted va por una calle y hay perros que le salen a ladrar a la gente, pero es porque ellos ven en esa persona algo, alguna cosita le ven a esa persona. Pero hay perros bravos que usted llega a una casa y le bolean la cola. Le salen, los niños pasa lo mismo. Los niños lo ven a usted y sabe cuando usted es buena gente, es buena persona, tiene buena aura. Y a mí me pasa eso con los animales, con los niños. Yo me encariño y los niños me encariñan mucho conmigo. Eh, una anécdota con esta niña que no recuerdo el nombre en este momento, pero es la hija de Hilda Mary. Desde pequeñita yo siempre le animé las fiestas a ella. Hilda me buscaba siempre y el profesor, el papá de ella, que era un profesor de la CDR, no recuerdo el nombre, siempre me buscaban para que yo les animara la fiesta de la niña. Y eso era una alegría en la casa, ni la hijo de madre, y las fiestas eran buenas. Y él era su payaso y su payaso resorte y su payaso resortes. Una niña de 6 años, cuando esos, 5, 6 años, 7, 8, como hasta los 9, 10 años, yo le estuve animando la fiesta. En una ocasión, eh, yo manejaba los programas sociales de la gobernación, me tocó ir a un encuentro en Cartagena con los adultos mayores para la fecha en que cumplía años la niña y le contrataron, como yo no podía ir, le contrataron otro payaso y ella dijo, que venga mi payaso. No, mamá, es que no, no, mi payaso. Y le llevaron otro payaso y la niña, esta niña de Hilda Mary, se encerró en su habitación y no salió. Se encerró a llorar y de que no, que ella quería su payaso. Pues, ¿qué le tocó hacer a Hilda Mary? Esperar que yo viniera a volverme a contratar y hacerle otra reunión a la niña para que estuviera contenta. Y ahí sí, eso fue la alegría. Esta niña, yo la quiero mucho por eso y es encantadora. Cuando cumplió los 15 años, consiguió sus 14, sus 12, 13 jóvenes para que bailaran el vals, su papá y mi persona. El payaso tenía que ir, ya, eso, 15 años hace por ahí 7, 8 años atrás, que ya cumplió. Y le comento que era el papá, el payaso y los otros 13 jóvenes eran los que eran. Entonces yo no tenía una corbata ni una camisa blanca, pues para ponerme así como exigía el evento. El papá me regaló la camisa y me regaló la corbata, porque yo tenía que ir a los 15 años de la hija. Yo tenía un carrito rojito y me acuerdo mucho que en ese carrito yo la cargué a ella con su vestidito y toda la vaina, y ella iba al pie y todo. Eso como según tanto de cosas brillantes, ese carro quedó lleno, pero a mí no me interesaba. Yo llevaba la quinceañera ahí, ¿sí me entiende? Y bailé el vals con ella. Esa niña se veía feliz y yo mucho más, porque yo vivo más que feliz, vivo muy agradecido con esa muchachita porque ella se encariñó mucho conmigo en ese entonces. No, y no solamente eso, también la otra, la menor. También era lo mismo, el payasito resorte. ¿Dónde me contrataba Hilda que voy a hacer las actividades? Allá en el colegio, en la salida. ¿Cómo se llama el colegio? Privado, San José Obrero. Allá iba yo a hacerle todos los años la fiesta de la hija de él. Y no permitían otro payaso. Era su payaso, los payasos resortes. Son dos anécdotas muy lindas. Y por el estilo hay muchos niños y muchos jóvenes que de pronto yo no recuerdo en el momento, pero sí. Resortes fue un personaje en San José que la gente quiso mucho. Eso a mí eso a mí me valió pues el reconocimiento de las personas, de la gente, el saber quién es ese señor que va caminando allá, quién fue, ¿sí me entiende? Y Resortes hizo historia en San José del Guaviare. Ahorita pues estoy retirado, ya me buscan para una piñata, yo ya no quiero ir, me buscan para una fiesta, ya no quiero ir. Llamando a Petete, Petete también hace como 10 años llegó aquí y ahí está Petete ahorita el que pone la batuta. Como yo me retiré del circo y me vine a ir a San José. Pues sí, en el país los circos y muchos amigos cirqueros y parceros y recocheros, pues se les hizo extraño no encontrar a Resortes por ninguna parte. Cuando los circos llegaban aquí, yo iba, hola, ¿qué hubo? Uy, marica, ¿qué tal? Uy, Resorte, no, yo vivo acá. Va a venir a trabajar con nosotros. No, marica, no, venga y trabaja, aquí, pucha, trabaja con nosotros. Yo iba a trabajar con ellos. Las rutinas eran las mismas en ese entonces. Uno de pronto, como uno era payaso, uno era canchero. Uno tiene que ser canchero. Que a usted en la entrada se le olvidó en la rutina se le olvidó la entrada, usted tiene que improvisar, pero no quedarse, porque entonces eso es formar baches. Y yo era uno de esos. Yo, hijo de puta, improvisaba y ya arrancaba con lo que fuera. Venían y me buscaban. Me buscaban y yo iba a trabajar con ellos. En más de una ocasión, más de un payaso
que yo nunca había visto, que yo no conocía, pues quedó mal conmigo, porque quisieron pensar, quisieron pues como minimizar el payaso resorte sin conocer la trayectoria, y resulta que sucede que cuando hacían las rutinas se estrellaban. Y los papás, que sí eran los que sabían, ojo, no se pongan a estar ensayando a Resortes, que Resortes no es de hoy, Resortes es viejo. Resortes es un personaje conocido en el país. Mi mejor época de payaso, donde que la gente me aclamaba a mí y yo salía a la pista y la gente me aplaudía con el solo hecho de salir, fueron los años 80. Los años 80 para mí fueron muy benditos, benditos, benditos con el payaso. Entonces los payasos, los circos venían y a mí me buscaban para que yo fuera. Cuando llegó Mickey, yo no sé si usted recuerda que Mickey estuvo en el Coliseo La Esperanza, él vino aquí, Mickey, y mi, bueno, y Mickey era el payaso del momento, el payaso de su época por las canciones. Pero Mickey tiene una cuestión, o tenía, porque ya murió, que él no era payaso de pista. Mickey era chileno, Mickey era chileno, y Mickey tenía en Chile un programa con la televisión, que era el que montó aquí en Colombia, el Club de los Bulliciosos, en Chile. Como le dio tanto auge allá en Chile, vino y lo puso aquí en Colombia y también le dio. Se hizo conocer en Colombia, Mickey, Mickey, Mickey. Y él salía a la pista, no era malo, pero tampoco era el super payaso. Y nosotros trabajamos muchos años con Mickey antes de que él montara el Club de los Bulliciosos. Y cuando él llegó aquí, yo me acuerdo que en la noche del debut yo me fui con mi esposa y la niña del brazo. Y me fui al circo y yo entré y, ole, resorte, usted qué, que no sé qué, qué tal. Y yo me acuerdo que cuando él salió a cantar la primera canción, cuando lo presentaron, que Mickey, que no sé qué, el payaso de la televisión, y bueno, salió. Lo primero que hizo fue hacer un reconocimiento al payaso de los. Quiero saludar con mucho cariño, no me acuerdo las palabras, quiero saludar con mucho cariño a uno de nuestros personajes en el mundo del circo que hoy se encuentra viviendo en San José del Guayar. Es el payaso Resorte, se encuentra con su familia, uno de los payasos que tuvo auge y que tuvo un evento, empezó a hacer todo un reconocimiento. A mí se me crisparon los pelos de escucharlo. Y un aplauso para el payaso Resorte. Bueno, y así por el estilo, muchas cosas pasaron aquí con los. Vea, yo no sé si usted recuerda a la familia Meneses, Egidio Meneses, Amparo Valencia, toda esta gente. ¿Sí me entiende? Que ellos a mí me colaboraron mucho cuando yo llegué aquí. Esa familia para mí fue pilar fundamental en San José del Guaire en el tiempo en que yo llegué porque ellos me brindaron cuando yo no tenía, ellos me daban. Le daban a mi esposa para que comprara la bolsita de leche para mis niños. Yo estuve viviendo en la casa de ellos, cuidándole la casa, cuando yo no tuve la oportunidad de tener muchas comodidades. Y esa gente, para mí, son fundamentales. Hoy los considero mi familia y aún tenemos un grupo donde somos familia y nos hablamos como familia con los hijos de ella también. Muy bonita. Yo tengo una amistad y una familiaridad con mucho cariño para la familia Menes. Yo me acuerdo que cuando nosotros estábamos en ese auge, llegó un circo ¿cómo se llama? Cuando eso lo paraban allá al pie de la plaza, ¿se acuerda que había un espacio grande? Allá paraban los circos. Llegó un circo allá, llegaron unos payasos, muy buenos payasos, unas actividades tremendas, buenas, eso es unas rutinas bacanas, esos payasos. Salieron la familia Meneses fue y doña Amparo, yo me acuerdo que con mucho cariño dijo, oiga, pero tenemos mejor payaso en San José. Yo me recuerdo que doña Amparo dijo esas palabras y todo el mundo quedó mirándole. Cuando se terminó la función, que ya está aquí, damas y caballeros, la función del circo. Y pasé, bueno, saliendo, bueno, delante un poco de artistas y todo que habían ahí. Oiga, pero tenemos mejores payasos en San José. Y todo el mundo la miró y una se sonría. Y los del circo se la miraron como extrañados, ¿sí me entiendes? Y yo les dije, no les paren bola. Pero después le dije ya a los manes, no le paren bola. Que la señora pues me tiene mucho cariño y diría eso por eso, pero no. Sí, man, son cosas, son anécdotas. En esta vida del circo, usted tiene que ser un artista, ¿cómo te digo? Un artista excelente, tanto en la pista como con la gente. ¿Sí me entiende? Hay artistas que son buenos, pero que no saben tratar la gente. Mire que al circo va a ir la gente a comprar, a pagar, y son los que quieren que los atiendan bien. El Circo Orduz es un circo pequeñito que sus artistas no eran malos, no eran excelentes, pero tenían esa mala costumbre de robar, de apoderarse de las cosas ajenas, de maltratar a la gente. Ojalá y los sordos no me van a estar escuchando o viendo, pero la realidad hay que decirlo. Tuvieron muchos problemas, no solamente aquí, sino en el retorno, los Orduz. A ese señor Orduz, él quedó vetado para volver por aquí. Ellos les tocó arrumar allá, cuando eso no existía el Coliseo. Ahí en esa parte les tocó arrumar porque no, entonces tocó hablar con el alcalde de ese entonces para que les facilitara una volqueta y en esa volqueta fue que ellos se fueron. Pero esa gente aguantó necesidades. Y por el estilo muchos circos, una vez se paró, imagínense un circo pequeño, llegar por ejemplo, que hizo barrios aquí, haciendo barrios en un pueblo como San José, en ese entonces.
y me tocó en muchas ocasiones a mí colaborarles para que se fueran porque no daban, no daban. A muchos artistas me decían, Resortes, yo me quiero quedar, pero ¿para qué? Para ver qué me pongo a hacer. Le digo, no, aquí no es fácil. Yo lo único que sí le digo es que no vaya a querer quedarse en mi casa porque no va a ser posible. Y a usted le toca que rebuscarse. ¿Entender? En mi casa estuvo un payaso que ya murió también hace como un año, 2 años, que se llamaba Tornillito. Aquí estuvimos haciendo presentaciones con Tornillito. Ese payaso Tornillito a mí me tendió la mano en Villavicencio. Cuando él me llamó y dijo que venía para San José, yo inmediatamente lo metí a mi casa. Sí, dile a mi esposo, mire, este señor me sirvió a mí, entonces yo no puedo desconocer a la gente que me sirve. Yo le dije, yo lo recibo a usted, usted está conmigo, usted me colabora, y si hay que conseguirle un trabajo, se le consigue, pero solamente es a usted, no a su esposa, con sus hijos, no, porque yo no puedo meterlo en mi casa todo. Sí, como al 2 meses llegó la esposa, ¿sí me entiende? Y no era la esposa que yo le había conocido en Villavicencio. Entonces le dije, Manito, no me sirve, así no me sirve, yo no puedo mantenerlos a todos, y con 2 bebés. No puedo mantenerlos a todos, a mí me queda muy duro y usted no está trabajando, usted por ahí me colabora con las piñatas y eso así, no, no, no. Entonces él consiguió pieza, pero sin embargo si venía resortes, colabóreme con 10.000, resortes, colabóreme con 20, ¿sí me entiende? Todavía yo sí le seguía colaborando. Esos casos a mí me ocurrieron. Hubieron muchos casos de circos que a mí me tocó ayudar porque en realidad pues les fue bastante mal aquí en San José y como te digo, usted tiene que ser un artista integral, usted y no tiene que ponerse a estar con problemas. Me ocurrió con un circo pero una berraquera de circo el espectáculo. Y me llevaron a lanzar puñales, pam, pam, ay, hijo de puta, y resorte. Y tal. Aquí también paraban ahí en ese sitio donde se lo estoy diciendo. Allá mantenían los paras todas las noches cagados de la risa y aplaudiendo. El circo. Se fueron para Calamares de Circo. Circo Colombia se llamaba. Ellos son Santa María, el señor y la señora se llama Amanda. Póngale cuidado que ese circo se fue para Calamar y eso era así, lleno todas las noches. Aquí era los paras los que mantenían allá, allá era la guerrilla, ¿sí me entiende? Y eso era todo ese sentido. Se fueron para Miraflores, por el río, hicieron temporada en Miraflores, volvieron a Calamar. Pararon otra vez en Calamar como al mes y medio. Y volvieron y hicieron temporada. Yo, no, pero es que traer los mismos, traigamos otro payaso, vamos por resortes. Vinieron a buscarme a mí. Yo le dije, no, yo estoy trabajando como. Cuando vinieron a buscarme a mí, ellos iban a traerse en un carrito que tenían, porque les había dado plata, tenían un carrito arreglando en Granada, entonces iban a ir por él, pero de paso me iban a llevar a mí para que les hiciera temporada. Y le dije, no, 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 nos fuimos una noche, esa noche que llegaron, nos fuimos a tomar cerveza, que voy a tomar cerveza con estos manes. Como yo los conocía, sabían que venían dos. Ahorita nosotros había un man que era talabartero, que era amigo de ellos, no me acuerdo el nombre. También fueron y buscaron al talabartero, nos fuimos, ellos dos, los dos artistas de circo, el talabartero y yo. Yo como tenía una moto grande, yo los cargaba a ellos dos ahí atrás, cuando eso no jodían, no jodían, cuando eso no molestaban. Y el talabartero andaba en una ochentica. Estuvimos por ahí dando vueltas, nos fuimos a tomar con el talabartero. Cuando yo vi los manes, los paras, detrás de nosotros, y yo, uy, marica, esto está como caliente, ¿será que es detrás de nosotros? Nos fuimos a otro lado, la misma cosa. Bueno, me dijo el talabartero, "Ay, no, esos manes detrás de nosotros, será por estos chinos". Y sí, debe ser, pero no, los manes son sanos. Llegamos ahí donde queda maíz, ¿qué se llama? Venden maíz ahí al pie donde venden los pescados, donde venden el pescado ahí que venden maíz. Ahí enseguida había un bar, por ahí por eso ahí siempre han habido bares. Entramos ahí. Llegaron los manes con la camioneta. Pues pararon ahí. El talabartero, el man del bar, le hizo señitas. Y el talabartero se paró y pues se paró al bar a tomar en el bar. Yo lo miré y entonces el man me hizo. Y yo, no, pues cómo estos manes solos. Hermano, póngale cuidado. Estos manes llegaron. Yo estaba sentado en el medio. Allá había una china y allá otra. Y las chinas, cuando los manes entraron, las chinas se pararon. Cuando vieron que los manes arrimaron ahí, se pararon. Que yo era el medio de los dos manes. Un man le hizo así, usted en el hombro, y usted, en el no me acompaña. Y yo me paré. No, 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 este resorte no, usted no. Son estos dos manes. Y yo, pero ¿por qué se andan conmigo? ¿Qué pasó? No, 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 no. Y se lo sacaron. Y yo dije, no. Entonces, más, oye, suena la camioneta. ¿Cómo así que suena la camioneta? Le digo, ¿cómo así? Ellos son artistas de circo. Ustedes saben quiénes son, hermano. ¿Qué pasó? No, 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 resorte, la cuestión no es con ustedes, con ellos. Dice, ¿pero por qué? Es que porque estos son informantes de la guerrilla, que no sé qué, qué tal y no, hermano. Ustedes saben que ellos son artistas de circo, son payasos de circo. Este señor hace malabares, este es payaso. Ustedes lo vieron aquí cuando estuvieron en el circo. No, pero que acá en Calabar. No, no es eso. No es eso.
No es por eso. Y usted, además, ustedes saben que ellos son artistas, ellos no son ninguno informante, ninguna. Ustedes saben que son artistas. Yo, mire, chino, no me hagan a mí ese mal, hermano, porque ustedes matan a estos muchachos aquí. ¿Qué circo llega a San José otra vez? Ya nadie viene por aquí. Además, Resortes vive en San José y Resortes dejó matar a los muchachos. No, mano, yo aquí tengo una reputación, la gente aquí me conoce, la gente sabe quién es Resortes, y yo ando con ellos, y si ando con ellos es porque yo sé quiénes son. Y les digo, además, ustedes saben que a mí nunca me ven en la calle, después de las 6 7 de la noche, a mí nunca me ven en la calle tomando. Entonces, no, si es por eso, pues yo me los llevo. Y los monté en la moto y me los llevé. Entonces, hermano, pues son anécdotas que a uno le ocurren. Yo les salvé la vida a esos dos berracos que los iban a quebrar. Pero bueno, desafortunadamente no les pasó nada. Y afortunadamente para nosotros y para el Guaire, los circos siguen llegando y los circos son bienvenidos a San José.